Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Si me ven medio mareados es porque acabo de cambiar de ángulo, no sé exactamente cómo se manejan las cosas desde acá, pero bueno, cosas que pasan. Cada tanto los que me siguen desde la primera clase sabrán que ya hemos pasado por distintos cambios de ángulo, que micrófono, que esto, que el otro, y yo perdido, y yo pasando vergüenza, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Como que lo que más me interesa es que si al final de la clase los que no sabían se van sabiendo. Es como lo más importante. ¿Bien? Ahí, mientras tanto, los que se van sumando vayan comentándome si es la primera vez que ven o si ya me conocen de alguna otra clase anterior. Si es la primera vez que me estás viendo, coméntame un uno. Y si ya me viste de alguna de otra clase anterior, coméntame un 2. Así los voy reconociendo, voy viendo quién es nuevo, quién ya me ve de antes. Y ahí vamos arrancando. Perfecto. Bien. A ver qué dice, ¿cómo le va muchachos? ¿Todo bien? Ahí vamos arrancando y vamos a tener clase de encendido. Uno, la gente nueva. Dos, la gente que ya me conoce de antes. Y si hay alguien que me conoce de la primer clase, de cuando éramos cinco, comente yo, a ver si hay alguien de la primera clase. Entonces, para los que son nuevos, bienvenidos a las clases gratuitas. Me presento rapidito. A ver, déjenme ver. Ven que les digo que estoy confundido. Entonces, bienvenido a todos los que son nuevos. Hace más de un año, viene ahí. Me presento rapidito, mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo casi 10 años de experiencia. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres. De hecho, vengo hace poquito de hacer un curso con Edgar, calculo que lo conocerán. A ver, acá está. De Garito, seguramente lo conocen. El otro día anduvo conectado por acá. Entonces, como le digo, tengo casi 10 años de experiencia, tuve la oportunidad de hacer certificaciones internacionales con los mejores técnicos del rubro y actualmente estoy trabajando en Borfix, donde llevamos más de 180 clientes por mayor a que puedan ofrecer reparaciones de calidad en su negocio, tercerizando con nosotros. Y si alguien cayó y no sabe exactamente qué estamos haciendo acá o de qué se tratan las clases, es simple. Básicamente, con todo esto que aprendí en estos 5, casi 10 años de experiencia en el rubro, y capacitándome con los mejores técnicos del mundo y aparte reparando miles de teléfonos, con todo lo que aprendí en estos 5 años capacitándome y trabajando esto, hace casi 3 años ya que estoy dando clases completamente gratuitas para todo aquel que esté en este camino que pueda aprender. ¿Bien? Y básicamente un medio para compartirle lo que yo me tardé años en aprender, que capaz que ustedes se lo puedan aprender al final de la clase. ¿Bien? Entonces, los que no me conocían, ya me conocen. Vamos arrancando directamente con la clase de hoy, que hoy vamos a tener, como les decía, clase de encendido. ¿Bien? Entonces, hoy es la clase número 126. ¿Cuánto será 126 semanas en años? Es una banda, es lo único que sé. Entonces, antes de arrancar, chicos, ¿cómo están ustedes del 1 al 10 o del 0 al 10, como siempre les digo, en lo que es encendido? En cómo enciende el teléfono, cuál es el ciclo de encendido, consumo inicial, consumo secundario, líneas principales, líneas secundarias, etapa 3, datos, CPU, memoria, PMX, se carga, todo eso. ¿Cómo están ustedes en todos estos conceptos que les acabo de mencionar? ¿Reconocieron lo que les dije? ¿Los mareé? ¿Cómo están? Menos 10, 3, bien. Esta pregunta yo la hago ¿por qué? Porque si todos son un 10 en encendido, la clase no va a servir mucho para nadie, digamos. Es como que va a ser un repaso. Ahora, fíjense que todos me ponen 2, 0, menos 10, 4 es el puntaje más alto y menos 100 es el puntaje más bajo. Entonces, ¿para qué hago la pregunta? Básicamente para ver si les va a servir la clase. Porque si todos me dicen que todos son un 10, bueno, serviría de repaso nomás. Perfecto, muchachos. Gracias por su honestidad. No tengan vergüenza de poner 0 si tiene que ser 0 o como pusieron ahí menos 10. El único que puede pasar vergüenza soy yo y recen porque no pase. Así que bien ahí. Entonces, vamos arrancando nomás. Más o menos, acá les voy a dejar para que saquen captura. Fíjense, acá les dejo el temario. Lo que siempre les digo, el secreto de estas clases es que, por ejemplo, hoy vamos a ver encendido, ¿no? Me interesa bastante esta de hecho, bien ahí. Entonces, lo que siempre le digo en la clase, que por ejemplo esta es de encendido, siempre tenemos que tratar de llegar al cómo funciona, ¿bien? Ese es el secreto del diagnóstico y la reparación de placa. No es la última técnica, el último protocolo, la última medición o el osciloscopio o un montón de cosas más que por ahí ustedes piensan que es lo que yo necesito para, ¿cómo se llama? Eh,
para poder diagnosticar bien, para poder reparar, para poder pasar al siguiente nivel, todo el tema. Lo que ustedes tienen que saber es cómo funciona, ¿bien? Porque si vos sabes cómo funciona, lo vas a poder diagnosticar, o sea, vas a poder encontrar la falla. Y si lo puedes diagnosticar y encontrar la falla, lo puedes reparar. Entonces, saber cómo funciona, ¿bien? Que eso es lo que vamos a hacer con el encendido, vamos a ver cómo funciona el encendido. Una vez vos sabés cómo funciona el encendido, cómo enciende un celular, es muy fácil diagnosticarlo. Porque si vos sabés que enciende con paso 1, paso 2 y paso 3, tengo que ir y medir el paso 1 si está bien o no, el paso 2 si está bien o no y el paso 3 si está bien o no. Es lo único que tenés que hacer. Ya sea el encendido, que tiene 3 etapas, la carga, que tiene solamente 2. Es muy fácil diagnosticar, pero primero tenés que saber cómo funciona, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo funciona y después vamos a ver cómo se diagnostica y por último el cómo se repara va a depender de cuál es la falla que encontraste, ¿bien? Pero lo importante acá es que sepas cómo funciona para que no reniegues encontrando la falla. Entonces acá le dejo el temario. Esto es básicamente lo que vamos a estar viendo en la clase de encendido. Vamos a ver primero que nada cómo es que enciende un teléfono, lo que yo les digo del ver cómo funciona. Y después de eso vamos a ver cómo se diagnostica un teléfono que no enciende, ¿bien? Primero la comprensión, de comprender cómo funciona, después el paso a paso del diagnóstico y por último, recién de ahí viene la reparación. Entonces, si están listos para arrancar, si estamos todo bien, si me vienen siguiendo, comenten un 5 y arrancamos nomás. Vamos a ver acá lo que viene siendo el ciclo de encendido de un teléfono, ¿bien? Entonces, esto de acá es lo que ustedes tienen que saber para cuando tengan equipos que no encienden, saber más o menos por dónde va la falla. La clase, no sé si es la primera vez que ustedes la ven, no es la primera vez que la doy. Entonces, desde que la creé hasta acá, aprendí muchas cosas nuevas. Así que no se sorprendan si en el medio le voy tirando paréntesis. Que yo le digo, para, acá esto no sale, no lo escribí, pero quiero decirles esto. Entonces le voy a tirar un par de datos por fuera de la clase, ¿bien? Temas de si tiene consumo inicial, consumo secundario, cómo saber si es CPU, si es memoria, cómo saber si no tiene reparación cuando no enciende para no perder tiempo. Son como cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, ahora sí, arrancamos nomás. Vamos a ver el ciclo de encendido del teléfono, ¿bien? Todos comentaron 5, así que arrancamos con esto. Vamos a ver desde la base, porque esto de acá es algo que, si bien muchos me podrán decir, no me digas, o es obvio, no es tan obvio, ¿bien? El ciclo de encendido del teléfono vamos a recordar, primero que nada, que todo comienza con la batería, ¿bien? Acá lo que tienen que saber con el tema de la batería es, primero que nada, que el encendido arranca en la batería, ¿bien? Si la batería está mal, obviamente, no va a encender el equipo. Lo interesante acá y que no muchos saben es esto, que una batería se maneja en un rango de entre 3,6 voltios, acá, entre 3,6 y 4,2 voltios, ¿bien? Las baterías, no sé si lo sabían, pero no van de 0 voltios a 4 voltios, supónganse. Hay muchos que piensan, que yo también pensaba lo mismo, porque es lo más lógico, hay muchos que pueden llegar a pensar que una batería, cuando tiene 4 voltios, que es lo máximo, tiene 100%, pero cuando tiene 0% tiene 0 voltios. Es lo más lógico, o sea, si 4 voltios es el 100%, el 0% es 0 voltios, incluso matemáticamente tiene sentido plantearlo así. Pero no, trabajan en un rango de 3,6 voltios a 4,2. ¿Qué significa esto? 4,2 es el 100% de la batería y 3,6 voltios es el 0%, ¿bien? ¿Qué pasa? Si vos tenés una batería, a ver si lo tengo por acá anotado, fíjense, si yo tengo una batería que tiene menos de 3,6 voltios, el equipo ni siquiera se da cuenta que tiene una batería puesta. El equipo piensa que no está colocada, ¿bien? O sea, vos podés tener un equipo que está muerto, que no carga, que no prende, que no consume en el multicargador, que no hace nada, y puede ser una batería por debajo de 3,6 voltios. Vos vas, medís la batería y tiene 3,4. Claro, pero 3,4 es menos del 3,6. ¿Qué pasa? 3,6 es igual a 0%. De ahí para abajo no existe batería. El equipo, como siempre le digo, ni la siente. O sea, es eso básicamente. No siente que tiene puesta una batería. Entonces no va a cargar una batería que no esté puesta. ¿Me explico? Entonces fíjense este dato. Seguramente no todos lo sabían y el que lo sabe ahora es una gran ventaja. ¿Bien? Entonces, acuérdense esto. Trabaja en un rango de 3,6 a 4,2, 3,6 0%, 4,2 100%.
menos de 3,6 es inexistente, no existe la batería, no va a prender y ni siquiera la va a buscar cargar. ¿Bien? Eso, cuando tengan un caso así, la tienen que cargar externamente. Después de ahí, ¿qué pasa? Cuando la batería ya está bien, cuando ya tenemos la batería conectada y con carga, vamos a seguir avanzando en el tema del encendido. Cuando tenemos la batería cargada y la conectamos, el teléfono va a generar líneas principales. ¿Bien? Una preocupación menos si es parte de encendido, exactamente. Entonces, acá, cuando conectemos la batería cargada, ¿no? Carga de más de 3,6 voltios, recién ahí el equipo genera líneas principales. ¿Qué estas líneas principales? Y eso la marqué en colorcito para después explicar la otra cosa. Las líneas principales van a alimentar algunos integrados y lo van a dejar a la espera de una señal para empezar a trabajar. ¿Qué significa esto? Nosotros ya cubrimos la parte de la batería que tiene que tener más de 3,6. Listo, la batería tiene más de 3,6, la conecto en la placa. ¿Qué pasa con ese voltaje? Porque esto es físico, o sea, tengo voltaje acá en la batería, la conecto a la placa y es físico. El voltaje inmediatamente se une, el de la batería con el de la placa. ¿Bien? ¿Hacia dónde va ese voltaje? ¿Ese es el que prende el teléfono directamente o hay más pasos? Bueno, es básicamente así. El equipo va a generar líneas principales. ¿Qué son estas líneas principales? Son líneas que se generan ni bien vos conectas la batería. ¿Bien? Esto, si están anotando, tomen nota de esto. Esto es lo más importante. Línea principal es todo voltaje que se genera con tan solo conectar la batería. El resto de líneas va a aparecer recién cuando presiones power. ¿Bien? Cuando presiones el botón de power recién se activan las otras líneas. Pero las líneas principales son las que no necesitan de botón de power. ¿Bien? Esas líneas principales lo que van a hacer es aparecer apenas conectas la batería y van a alimentar algunos integrados y lo van a dejar en lo que se llama stand-by. Stand-by es como, bueno, en cualquier momento, amigo, prendemos. En cualquier momento prendemos. No sé cuándo, pero espera que cuando me den la señal de encendido, ya estás alimentado para prender. Entonces, eso es el stand-by. El stand-by es eso, es la batería generando líneas principales para el PMIC. ¿Qué es lo que es el PMIC? El IC de encendido. Llamémosle así, ¿bien? Entonces, la batería te va a alimentar al PMIC para que cuando vos le presiones power, esté alimentado para empezar a prender. ¿Bien? Entonces, si hasta acá venimos bien, comenten un 3 y seguimos. Después, a ver, ¿alguien se anima a decirme cuál es la señal que el equipo espera para prender? Hasta acá lo que sabemos es que la batería tiene que tener más de 3,6, que va a generar líneas principales y que va a dejar el teléfono a la espera de que a vos se te cante prenderlo, básicamente. Ahora, ¿cuál es la señal que espera el teléfono o que nosotros le damos para que prenda? No importa si se equivocan. ¿Alguien se anima a decirme ahí cuál sería? A ver si alguien le acierta o si alguien intenta. Total, no pasa nada. Acuérdense, lo único que... Exactamente. Como dice Fran ahí, el botón de power. ¿Vean? Lo que sigue ahora viene a ser exactamente eso. El botón de power. Fíjense que es un orden lógico, ¿no? Obviamente, si no tenemos líneas principales que alimentan el PMI y ni siquiera tenemos la batería cargada, ¿para qué vamos a ir a medir el botón de power? Es como un orden lógico, que es lo que yo les quiero transmitir, para que le vean la lógica, la secuencia de encendido. Bien, entonces, lo siguiente es el botón de power. ¿Bien? La señal que espera el PMIC, que es el IC de encendido que yo les decía, la señal que va a esperar el PMIC, que así se escribe por las dudas, PMIC, es la del botón de power. Cuando vos le das power, el PMIC lo detecta y genera líneas secundarias. ¿Bien? Las líneas secundarias van a alimentar principalmente al CPU y a la memoria. Y acá ya está, se acabó el encendido. Si les venía pareciendo medio engorroso, pesado, lo que sea, es eso nomás, es eso. Fíjense, la batería te va a generar líneas principales. ¿Qué son líneas principales? Líneas que están apenas conectadas a la batería. ¿Vean? ¿Saben cuál es la diferencia entre línea principal y línea secundaria? Es la siguiente. La línea principal, o sea, la diferencia entre línea principal y línea secundaria es el botón de power. ¿Cómo así que el botón de power? Sí, la diferencia está en el botón de power. Las líneas principales están por más que vos no presiones power. Y las líneas secundarias necesitan que vos presiones power para empezar a trabajar. O sea, para estar presentes. ¿Bien? Eso de ahí ténganlo muy en cuenta, porque si ustedes tienen consumos iniciales, apenas conectan la fuente, es porque el problema está en una línea principal. Ahora, si vos no tenés consumo al conectar la fuente, pero presionas power y se te dispara a corto,
es porque el problema está en línea secundaria. Entonces fíjense cómo el comprender cómo funciona hace que vos tengas un teléfono que no enciende, lo conectes a la fuente y sepas por dónde está el problema. Entonces fíjense lo importante que es comprender. Entonces, acá la señal que espera el PMIC es la del botón de power. Cuando vos le das power, el PMIC se da cuenta, ¿bien? Nosotros tenemos el PMIC alimentado por las líneas principales, le das power y genera voltajes. El PMIC se encarga de generar voltajes. ¿Para quién? Para el CPU y la memoria. Los que en realidad encienden el teléfono, por si no lo sabían, es el CPU junto con la memoria. ¿Bien? Lo que en realidad, la vida del teléfono y el teléfono en sí es su CPU con su memoria. ¿Bien? Ahí está todo. El objetivo del encendido es prenderlos para que enciendan el teléfono. Para prenderlos, primero el que los alimenta es el PMIC. ¿Bien? Y para que el teléfono no esté siempre prendido, hay una etapa donde vos conectas la batería, el equipo no prende, pero alimenta al PMIC. ¿Bien? La batería te alimenta el PMIC, por resumirlo muy mucho. La batería te alimenta el PMIC y lo deja a la señal de la espera. Presionas power y el PMIC ahí te alimenta el CPU y la memoria y el teléfono enciende. ¿Bien? Entonces, obviamente hay más líneas secundarias que alimentan a periféricos y demás, pero eso no importa. Primero, para que te ande la pantalla, la cámara o el resto de periféricos, el equipo tiene que prender. Entonces, si lo hacemos en un diagrama de bloques, el encendido funciona algo así. Y esto les recomiendo que lo dibujen, así lo comprenden. ¿Bien? Nosotros tenemos la batería. ¿Bien? Acá tenemos la batería que alimenta a un IC de carga, que este IC de carga alimenta el PMIC. Esa es como básicamente la secuencia de alimentación. Lo que importa es que estas de acá son líneas principales. Paréntesis. Acá va uno de los paréntesis que le dije que le iba a dar. Esto no está escrito acá, así que se los digo. La misión de las líneas principales es ese estado de stand-by, donde el equipo dice podría encender, pero nadie me dio power. ¿Bien? Entonces lo que van a hacer las líneas principales es que la batería te va a alimentar a un IC de carga o equivalente. ¿Bien? Ese IC de carga va a generar otra línea aparte para alimentar el PMIC. ¿Podría la batería alimentar directamente el PMIC? Sí, e incluso los teléfonos más viejos lo hacían así. Pero ¿qué pasa? Este se ponía en corto, la batería se calentaba mucho porque la corriente se venía para acá, la batería explotaba y había un problema. Entonces, ahora lo hacen así, ¿por qué? Porque si este tiene un corto, este se protege y la batería no se calienta y no explota, ¿bien? Pero acá tenemos líneas principales, ¿bien? Líneas principales que van a dejar este PMIC alimentado, ¿bien? ¿Para qué? Cuando yo presione power, acá, fíjense que el power es básicamente una línea que se une con otra, yo presiono power y este de acá me va a alimentar el CPU y la memoria, ¿bien? Y ahí cuando el CPU y la memoria estén alimentados, el equipo va a prender. Fíjense, eso de ahí es todo lo que tienen que saber sobre una secuencia de encendido. No importa si el equipo es viejo, si es nuevo, si es Android, si es iPhone. Yo tengo este dibujo así o uno equivalente y con los chicos, por ejemplo, en el grupo de mentoría, nosotros una de las cosas que hacemos con los alumnos es que ellos me postulan casos a mí y yo los ayudo en vivo a resolver sus casos. Cuando ellos me postulan casos de encendido, yo tengo un dibujito como este y le digo, listo, decime qué consumo te dio, antes de power y después de power. Con eso ya sabemos si el problema está acá o acá. ¿Bien? Con el consumo que tenés antes de power y después de power, ya lo tenemos. Y en base si es antes o después de power, yo los mando a medir líneas principales o líneas secundarias. O sea, a lo que voy, con este dibujito así todo hecho a mano, hemos sacado cualquier cantidad de equipos de todas las marcas, desde J7 hasta 14 Pro Max, en vivo. O sea, y no casos míos, sino casos de los chicos que tienen ellos en su taller. Entonces, esto es todo lo que tienen que saber ustedes de encendido. ¿Bien? O sea, el encendido es simplemente esto de acá. Si lo pasamos en limpio, es la batería generando líneas principales. ¿Cuál es la misión de las líneas principales? Que el PMIC o el integrado de encendido, este de acá, el que está acá, esté activo. ¿Bien? Esté activo pero que no trabaje todavía. Entonces, cuando yo presiono el botón de power, ahí sí trabaja, me alimenta CPU y memoria y prende. ¿Bien? Y no hay más que eso. No podés tener más fallas de encendido. Todas tus fallas de encendido, de hecho hace años que hago no solamente las reparaciones mías, sino cuando tengo que hacer un diagnóstico para un alumno, que casi que se los hago yo al principio,
fíjense esto de que siempre son 3 fallas de encendido. Consumos antes de power, consumos después de power o ciclos normales que no terminan de encender el equipo. Es todo lo que vas a tener. ¿Bien? Entonces, acá ya sabemos cómo funciona un dispositivo. Ahora vamos a pasar a la parte que yo les decía. Ya comprendimos cómo funciona. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica un equipo que no enciende. Porque esto es lo interesante, listo, ya está. Me encanta tu dibujito, pero tengo un Moto G7 Power que lo tengo hace 2 meses y no lo puedo sacar, me dirá más de uno. Bueno, vamos a ver ahora cómo podés usar este conocimiento para poder diagnosticar un equipo que no enciende. Seguramente algo me va a faltar porque estoy viendo ahí las diapositivas, todo lo que falte y que yo sepa que es nuevo porque lo aprendí hace poco, se los voy a dar a modo de paréntesis. Le voy a decir, hagamos pausa acá y les digo, ¿bien? Entonces, ya comprendemos cómo funciona, ¿bien? Estoy con un 11 con problemas, se queda 160 fijos. Si es después de power, hacerle revalid en el CPU. Es eso. ¿Cómo se diagnostica un equipo que no enciende? ¿Quién acá se anima de decirme qué es lo primero que tengo que revisar en un equipo que no enciende en base a lo que vimos recién? ¿Bien? O sea, en base a desde dónde empieza a encender un equipo, ¿qué es lo que primero tengo que revisar yo en un equipo que no enciende? Quiero que me diga alguno de ustedes. No importa si responden mal. Acuérdense que el único el único que puede pasar vergüenza soy yo. Y espero que no pase. Por ahora venimos bien, ¿no? El micrófono no se cortó, la señal no se cayó, el teléfono no se me apagó. Fíjense todas las cosas que me conozco. Exactamente, como dice Nick, el hardware del archivo del módulo, exactamente. Ahí, como dice, ¿quién fue primero? Joel, la batería, ¿bien? Lo primero que tenemos que revisar en un equipo que no enciende es la batería. Y fíjense cómo esto se transforma en un no sé por dónde arrancar a tener un protocolo paso a paso, ¿bien? Entonces, ¿cómo se diagnostica el equipo que no enciende? Batería. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver, obviamente, que con un multímetro vamos a controlar que tenga más de 3,6. ¿Bien? Es lo primero que tenemos que controlar. Que la batería tenga más de 3,6 voltios. ¿Por qué? Porque si... Pin, no sé si lo dicen en joda. Perdón, me distraigo. Entonces, punto número 1 a revisar, como decíamos, el encendido arranca por la batería. Lo que tenemos que ver con el multímetro es que tenga más de 3,6 voltios. ¿Bien? Después, ¿alguien se anima a decir qué es lo segundo que tengo que medir? A ver si alguien me dice lo segundo. Tengo que esperar porque hay un delay. Pero a ver si alguien... Capaz que alguien respondió y todavía no me llega. A ver quién se anima. Como le digo, no importa si se equivocan o no. Consumo no, consumo todavía no. ¿Qué es lo segundo que tengo que ver en un equipo? Exactamente, como dice Joel, el botón de power, claro. O sea, primero batería, después botón de power y tenemos que ir de lo más básico a lo más complejo, digamos. No voy a ir al CPU de inicio, tengo que ir paso a paso, ¿bien? Lo que sigue, como bien dijeron, después de la batería es el botón de power. ¿Qué tenemos que ver acá en el botón de power? Con un multímetro lo que tenemos que hacer es, vamos a controlar que el power cierre el circuito al pulsarlo. O sea que genere continuidad entre sus extremos. Les explico qué significa eso en español. Un botón de power lo único que hace es que tiene un fierrito, un pedacito de metal acá arriba y otro acá abajo. Y está así, ¿bien? Un botón de power está así. Este está conectado a una línea y este está conectado a otra línea. Pero no se están tocando. Cuando vos presionas el botón de power, lo que pasa es que le haces que este lado haga contacto con este lado. Hace que se toquen básicamente. Entonces, ¿cómo se mide un botón de power? Tenés que ir con el multímetro, tenés que medir continuidad en un lado, continuidad en el otro, y no tiene que tener continuidad. Ahora, cuando vos lo presiones, ahí debería sonar. Esa es la forma de controlar un botón de power. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo sabía, pero esto de acá le da un protocolo a seguir o un paso a paso más específico, para que no les pase la típica de, oh, no sé por dónde arrancar, o cosas así. Entonces, botón de power, te fijas que no te da continuidad, porque eso es importante. Cuando se ponen en corto, tienen continuidad por más que lo presiones, que no lo presiones. Que no te da continuidad, así en modo standby, y que cuando lo presiones, suene, ¿bien? Eso es lo que tenemos que controlar. Ahora sí, ya descartamos periféricos, ya tenemos batería bien, tenemos botón de power bien.
¿Qué es lo siguiente que tenemos que medir ahora? Que uno de ustedes lo dijo. Augusto Perea puede ser. Lo que sigue acá es ahí tensión de botón de power. Todavía no. Todavía no vamos por eso. O sea, es lo que sigue, pero en esta parte solamente tenemos que ver que el botón de power funciona. ¿Bien? Ahora lo que sigue es líneas principales, como dijeron ustedes ahí. ¿Bien? Lo que sigue ahora es medir líneas principales. Acuérdense, las líneas principales son las que están apenas conectadas a la batería. Entonces, para medir líneas principales, lo único que necesitas es conectar el equipo a la batería, a la fuente, lo que sea. Pero tenés que tener el equipo alimentado. Porque si no, obviamente, no... ¿Cómo se llama? No va a tener nada de voltaje. Las líneas principales necesitan que vos conectes el equipo a la batería o a la fuente. ¿Bien? Entonces, lo que sigue ahora es medir líneas principales. Lo que tenemos que hacer es medir que tengan su voltaje adecuado. Para esto lo vamos a hacer con la ayuda del multímetro y el plano esquemático. No sé si las vieron, los que son nuevos seguramente no las vieron, los que ya me siguen de hace rato, ¿se acuerdan que tuvimos clase de multímetro y clase de esquemáticos? Bueno, llegó el momento que si alguien las guardó, porque yo sé que muchos de ustedes las descargan, vayan a buscarlas porque acá lo que se hace es usar el multímetro y usar planos esquemáticos para medir el voltaje de las líneas principales. Algunas líneas principales, por ejemplo, en el caso de iPhone, les dejo acá algunos nombres, son VCC Main, la 1V8 Always, que es exactamente la del botón de encendido, tenemos VDD Boost, básicamente son las líneas que se generan apenas conectas el teléfono a la batería. ¿Bien? Si el OVP está abierto, OVP es carga, por los dos. OVP, todo lo que sea OVP, pin de carga, IC de carga, todo eso es carga. ¿Bien? Si ustedes tienen una falla de encendido que el equipo no enciende, no revisen carga. ¿Bien? Eso es importante. Aprendan también a catalogar las fallas. Quizá nadie se los dijo. Si ustedes tienen falla de encendido, revisen encendido. Si tienen falla de carga, revisen carga. Pero no confundan carga con encendido. Imagínense ustedes que yo tengo, a ver, ¿qué tengo por acá? ¿Qué sé yo? No quiero manotear un teléfono que se me caiga todo. Imagínense que yo tengo un equipo que no... Imagínense que tengo este equipo que no prende. Y yo voy y le reviso las líneas de sonido, las del Wi-Fi, las del Bluetooth, le reviso las líneas de imagen. Y ustedes me van a preguntar, che, ¿por qué estás revisando esas líneas? No, pasa que el equipo, mirá, no carga, no prende. Entonces, como no prende, no me funciona el Wi-Fi, obviamente. Entonces, arranco por el Wi-Fi. ¿Tiene sentido eso? ¿O van a decir, sos boludo, te hace? Entonces, algo así es lo que pasa cuando... O sea, si el equipo está muerto, no va a tener imagen, no va a tener Wi-Fi, no va a tener carga. Entonces, si el equipo no prende, no revisen carga. Así como no revisarían sonido. Hasta que no prenda, no va a tener sonido, ni imagen, ni Wi-Fi, todo. Entonces, hasta que no prenda, no revisen carga. ¿Bien? Y la otra es... no confundan protocolos. Si el equipo no prende, revisen encendido. Si no carga, ahí revisen carga. ¿Bien? Eso era uno de los paréntesis que no lo puse en la clase también. Seguimos. Una vez medimos líneas principales, estamos bien. Si nosotros tenemos problema en las líneas principales, nos vamos a dar cuenta al toque, porque cuando lo conectes a la fuente, te va a aparecer corto. ¿Bien? O sea, vos lo conectás a la fuente y apenas lo conectas, te va a aparecer un corto. Los cortos iniciales antes de power son debido a líneas principales, sí o sí, siempre. ¿Bien? Después, lo que le sigue a esto son las líneas secundarias. Una vez medimos líneas principales, acá quiero hacer un paréntesis también, otro paréntesis. Quiero guiarlos con el dibujito. Nosotros ya medimos batería, ¿bien? Medimos batería que tengamos voltaje. Medimos botón de power que funcione. Ahora lo que yo les dije que tenemos que medir es, tenemos que medir líneas principales, ¿bien? Vamos y medimos con ayuda de multímetro y plano esquemático las líneas principales. Hasta acá, ¿qué sabemos? Si hasta acá tenemos líneas principales bien, no tenemos consumo inicial, lo que sabemos es que el equipo ya está en stand-by. Tenemos el PMIC alimentado y está listo para que cuando nosotros le presionemos power, debería empezar a trabajar, ¿bien?
Acá falta la parte de oscilador y demás, pero eso ya después lo voy a actualizar. No los quiero confundir ahora. Quiero que sepan el orden lógico. ¿Se dan cuenta hasta acá el orden lógico que nosotros tenemos que seguir? El hecho de que no podemos arrancar por el CPU, por el PMIC, por acá y caliento por acá es... Pará, tiene que tener la batería cargada. Si no tiene la batería cargada, no va a tener voltaje en el botón, no va a tener el PMIC alimentado, no va a tener el CPU. Bien, o sea, es como que tenemos que ir paso a paso. Entonces, hasta acá lo que vimos con líneas principales es esto, que el PMIC está alimentado. De hecho, ese es el objetivo de las líneas principales, que esté listo para cuando yo presione power. Si acá, hasta acá van todos bien, con exactamente batería, botón de power, líneas principales, como dice ahí, claro. Si hasta acá vamos todo bien, comenten un 3, como para yo saber que van bien, y seguimos. Lo que sigue ahora, después de que ya medimos voltaje en líneas principales, que lo que nos dice es que el PMIC está alimentado, tenemos que ir, dar power y revisar lo que son líneas secundarias. ¿Bien? Acá lo que vamos a hacer es, las líneas secundarias son alimentaciones BUC y LDO generadas por el PMIC después de dar power. ¿Bien? Es básicamente eso. ¿Qué significa? Lo que yo hago midiendo líneas principales es verificar que el PMIC esté alimentado para poder trabajar. Lo que yo hago cuando mido líneas secundarias es dar power y verificar que efectivamente trabaje. Que un PMIC trabaje significa que saca las líneas secundarias, ¿bien? O sea que activa sus salidas. Entonces, lo que yo acá tengo que medir es lo mismo. Con ayuda de un plano esquemático y el multímetro, tengo que ir y medir las salidas BUC y las LDO. En la clase de esquemáticos, ya después la voy a repetir si nunca la vieron, pero básicamente tienen que buscar líneas BUC y LDO que salen del PMIC. Eso sale en el esquemático, dice BUC 1, BUC 2, BUC 3, LDO 1, LDO 2, LDO 3. No importa si es Android, si es iPhone, sale ahí en el PMIC. Van y miden voltaje. ¿Cómo tienen que medir? Y esto también es importante porque parece obvio, pero quizás por ahí se pasa por alto. Si nosotros sabemos que las líneas secundarias solamente van a estar después de que yo presione power, para yo ir y medirlas tengo que tener el equipo alimentado con la fuente o la batería y tengo que darle power. ¿Bien? Tengo que darle power para que aparezcan y tengo que medir las líneas secundarias mientras haya consumo en la fuente. Ustedes conectan el equipo a la fuente, no hay consumo. Le dan power y el equipo arranca a hacer un consumo. Mientras esté haciendo ese consumo, ustedes van y tienen que medir voltaje. Si el consumo se cae a cero, los voltajes desaparecen. Tienen que volver a dar power y si es necesario, tienen que mantener presionado el power o puentearlo para que siempre haya consumo y siempre puedan medir voltaje. ¿Bien? Eso ahí es dato interesante que les paso. Algunos ejemplos que pueden medir son, por ejemplo, 3V0 NAND, que es una alimentación para la memoria, 1V8 SDRAM, que es una alimentación obviamente para la RAM. Esta es de 3 voltios, esta es de un 1.8. Es como que usando el sentido común se puede ver a quién alimenta la línea y de cuánto voltaje debería ser. Bien. Hasta acá lo que ya vimos es esto, como para que no se me pierdan. Vimos con las primeras mediciones que la etapa 1, y fíjense acá que es algo que van a escuchar mucho, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, hasta acá vieron que la etapa 1 esté funcionando, ¿bien? Nuevamente les digo, el orden lógico, siempre busquen orden lógico. Yo no puedo ir y medir las salidas del PMIC sin antes ver si el PMIC estaba alimentado en un principio, ¿bien? Sí, son de iPhone, las de Android tienen un nombre muy parecido, solamente que dice UFS o MMC en vez de NAND. Hasta acá lo que vimos es batería, botón de power, que estén bien. Primero que nada, que funcionen. Listo, tiene voltaje, el botón de power funciona. Voy a líneas principales. Listo, las líneas principales están. ¿Qué significa para mí eso? O para el teléfono en realidad, que el PMIC está alimentado. Listo, el PMIC está alimentado. Líneas principales están bien, la batería me alimentó y el PMIC está listo para trabajar. Voy, presiono el botón de power, que ya lo había medido, sí funciona el botón de power. Ya lo había medido en el paso anterior. Le doy power y tengo que revisar que el PMIC empiece a generar líneas BUC y líneas LDO. Si hasta acá yo ya medí y tengo salidas del PMIC acá, o sea, si tengo salidas del PMIC, ¿qué significa para el teléfono eso? Que el CPU y la memoria están alimentados. Y ya con estar alimentados deberían empezar a trabajar. ¿Bien? Lo que sigue ahora son datos entre CPU y memoria. Ya vamos a hacer un resumen para que no se me pierdan, pero básicamente lo que sigue ahora es esto. Datos entre CPU y memoria.
Lo último para medir sería esto, pero ya es algo más avanzado. Les dejo un truquito por acá. Fíjense, en iPhone tienen que tener osciloscopio para medir esto, pero lo que yo les digo es, en Android, la mayoría de fallas de encendido son por CPU y por memoria. ¿Bien? La mayoría, 90%. De hecho, yo tengo, no sé si les puedo mostrar, no sé si puedo dar vuelta a la cámara, no me quiero arriesgar a eso. Pero yo tengo el Excel donde mis alumnos me postulan los casos que ellos tienen para que diagnostiquemos en vivo y que yo los ayude a diagnosticarlos. Si se fijan ahí, la mayoría de Android que postulan por encendido terminan siendo diagnosticados por CPU o por memoria. ¿Bien? Entonces, acá ya cuando ustedes tienen líneas principales bien y líneas secundarias bien, significa que el CPU y la memoria están alimentados. Si el equipo no prende hasta este punto, es o por CPU o por memoria, ¿bien? No significa que están dañados, sino que es algo en el CPU o algo en la memoria o la comunicación entre ellos dos. Pero ya si vos sabes que no sos capaz de hacer CPU ni memoria, ni tenés ganas, ni lo vas a cobrar bien, ni todo el tema, que ya sabemos, entonces, listo. Lo armas, lo devuelves y ya sabes que es CPU. Aún así, les voy a dar un truquito, como para que no se queden con el diagnóstico a medias. ¿Bien? Ustedes ya midieron todo bien hasta acá. Ya midieron líneas principales, ya midieron líneas secundarias, vienen todo perfecto. Lo que podemos hacer para medir líneas de etapa 3 de datos entre CPU y memoria es que en Android hacemos esto. Vamos a Google y buscamos modelo seguido de la palabra pinout. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, tenés un J7 que es un J710, por ejemplo, tenés que poner J710 pinout. ¿Bien? Acá la palabra mágica es pinout. Tómenlo como palabra mágica, ya les explico qué significa, pero si ustedes ya midieron líneas principales, están bien, miden líneas secundarias y están bien, tienen que buscar el pinout de ese modelo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde acá vamos a ir y vamos a encontrar una imagen como esta. Y acá, por ejemplo, podemos medir voltajes en CPU y memoria, ¿bien? Cuando ustedes buscan modelo seguido de la palabra pinout, por ejemplo, yo acá lo puse con un J2', ¿bien? Puse G532G pinout. La palabra mágica es pinout. Y me llego a una imagen como esta. Acá tenemos las líneas de datos que usa el CPU y la memoria, ¿bien? Lo que podemos medir son la BSC y la BSC-Q. ¿Qué es lo que son estos? Son los voltajes. Pero esto de acá ya lo hemos medido. Esto de acá, ¿quién los manda? O sea, ¿quién manda ese voltaje para el CPU y la memoria? El PMIC. Si nosotros ya medimos las salidas del PMIC y estaban todas, significa que esos voltajes los tenemos. Después de acá, lo que nosotros podemos hacer, y este es el truquito, fíjense, si nosotros ya entendimos cómo funciona el teléfono y me siguen hasta acá, sabemos que si todo esto está bien y no enciende, lo más probable, y acá lo más probable no es seguro y es certero, acá si está todo bien, acá tenemos falla o CPU o de memoria, ¿bien? O es falla de CPU o es falla de memoria. ¿Cómo hacemos para saber si es CPU o memoria? Lo que podemos hacer es, en Android, esto no aplica para iPhone, en iPhone tenemos que levantar la memoria, pero los que hagan Android, denme un segundito, acá está. En Android lo que podemos hacer para confirmarlo es, ponemos la línea CLK a tierra y lo conectamos a la PC, ¿bien? Entonces, en Android, agarramos nosotros el pinout, buscamos la línea CLK y le hacemos un puente a tierra, ¿ves? Si te fijas acá, dice CLK, acá abajo dice CLK, agarras esta línea de acá y le haces un puente a tierra, ¿bien? Hasta ahí me siguen, ¿no? Buscan ese y ese pinout, agarran la línea CLK, le hacen puente a tierra. Cuando le hagan puente a tierra, lo conectan a la computadora. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? La computadora va a sonar. ¿Vieron cuando detecta algo que hace tirirín? Bueno, eso de ahí va a pasar. Si pasa eso, en un equipo que estaba muerto, que parecía que estaba muerto, que no da señales de vida, agarran, miden líneas principales también, miden líneas secundarias también. Entonces CPU y memoria están alimentados. Voy, le hago este puente, lo enchufo a la computadora y la compu lo reconoce. No estaba tan muerto al final el equipo, ¿no? O sea, tenemos todo bien. Ahora, ¿cómo andas, Ayrton? ¿Todo bien? Cuando pasa esto,
¿Qué significa que la compu tome el celu? Significa que el CPU fue reconocido. ¿Bien? Entonces, exactamente, ahí como dice el maestro Ayrton, si ustedes no encuentran la línea CLK, quizás encuentren TX o RX. Esa misma la puentean a tierra. Entonces, este es el truquito, ¿bien? Ustedes agarran en Android, buscan el ISP Pinout, miden acá los voltajes y si hasta acá está todo bien, van, agarran la línea CLK y la ponen a tierra. Cuando la pongan a tierra, lo conectan a la compu. Si la compu lo toma, significa que el CPU está bien y que el problema es la memoria. Si vos me diste líneas principales, líneas secundarias, tenés todo bien, haces el puente y la compu no te lo toma, es porque el problema es CPU, ¿bien? Si no te lo toma, el problema es CPU. Si te lo toma pero no prende, el problema está sí o sí en la memoria. Acuérdense que no significa que esté dañada. Puede ser que sea que está desconectada, puede ser que no esté bien soldada, puede ser que está desconfigurada internamente, pero el problema está sí o sí en la memoria, ¿bien? Podría ser falta de alimentación, por eso ya lo medimos, por eso es importante tener un orden lógico. Entonces, espero que se haya entendido este truco, porque la verdad para los que hacen Android es un trucazo. De hecho, yo tengo una clase en la plataforma con este método, y la clase se llama truco para no perder el tiempo. ¿Por qué? Porque en Android 90% es CPU o memoria, y de ahí, si vos no lo haces, sabes rápido si es o no es, digamos, si es complicado o no, si es CPU o memoria o si es algo fácil. ¿Bien? Entonces, buenísimo muchachos, si se entendió, de 10. Mátenselo de práctica y sale. Entonces muchachos, vamos a hacer un resumen y vamos a pasar a la parte de las dudas. ¿Bien? Seguramente si expliqué algo más rápido, si algo no lo entendiste, si no llegaste a escuchar lo que sea, aprovechen este momento para sacudirme a preguntas. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es, yo ahora voy a hacer un resumen de la clase. Mientras yo estoy haciendo el resumen, hagan sus preguntas. ¿Bien? No esperen a que yo termine de hacer el resumen, porque si no, vamos a terminar pasado mañana. Mientras yo estoy haciendo el resumen, pregunten. No hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan, ya lo saben. Pueden preguntar cualquier cosa relacionada a la clase, por favor. No me digan, tengo un J2 Prime que no prende, ¿qué puede ser? No sé. Ahora, dudas relacionadas a la clase, pregunten, sáquense todas las dudas. ¿Bien? La idea mía es que la clase les sirva, que se vayan sabiendo, que si algo no sabían antes, que ahora lo quede claro. No sé si tienen otros lugares para sacarse dudas gratis y en vivo, no importa, acá tienen uno. Así que, básicamente, ¿qué es lo que vimos hoy? Hoy vimos cómo enciende un equipo, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo les dije, primero hay que comprender cómo funciona, y vieron que cuando comprendemos cómo funciona ya la parte del diagnóstico es algo bastante lógico y se vuelve hasta obvio. Sabemos que funciona así. Básicamente el resumen del encendido es, arranca por la batería, genera líneas principales y deja el PMIC esperando para trabajar. Le das power y el PMIC te alimenta CPU y memoria. Y cuando alimenta CPU y memoria, prende. ¿Bien? Eso es todo el encendido. ¿Cómo se diagnostica el encendido? Batería, botón de power, líneas principales, líneas secundarias, datos entre CPU y memoria. Es simplemente eso. ¿Bien? Entonces, muchachos, fíjense que es muy simple, ¿bien? Vamos a responder sus preguntas. De hecho, no hay más, fue eso, es cómo enciende el equipo y cómo se diagnostica el equipo que no enciende, ¿bien? A ver, ¿qué preguntas hay? Si es Qualcomm, lo tapamos con tierra nomás. Yo hoy por hoy, a ver, le tiro recomendación personal mía. Al principio, cuando yo arranqué a hacer placa o todo lo que era microelectrónica, obviamente yo cuando arranqué al principio hacía cambio de piezas, ¿no? Como la típica cualquiera. Hacía cambio de piezas. Después de ahí aprendí a soldar y empecé a hacer pines de carga, por ejemplo. Después de ahí aprendí a hacer revaling y empecé a hacer placas. En todo ese tiempo, yo nunca me pude dedicar a hacer placas exclusivamente, que era lo que yo anhelaba. Hacía lo que venga para pagar los gastos que había que pagar al mes, ¿no? El alquiler, algunos sueldos, el mío y demás. Entonces, esa pregunta de que si el equipo da, no sé, si es CPU, si lo damos como muerto, y depende. Yo hoy por hoy no hago Android, pero antes de dejar de hacer Android, si era CPU y memoria, no lo hacía. Solamente hacía IC de carga, PMI y esas cosas. Después ya no hacía más Android.
Después hacía iPhone 7 para arriba. Después, hoy por hoy, hago del iPhone 11 para arriba y así. Y en cualquier momento hago del 12 para arriba y así vamos. ¿Bien? Entonces, esa pregunta de si es tal, lo tiramos, va a depender mucho en la situación que estén. Lo que tienen los Android es que el CPU no es un trabajo fácil de hacer, por más práctica que tengas, no es algo sencillo como un cambio de módulo. Si vos te vas a tardar un día entero en hacer un CPU y cobrarlo 30.000 pesos o $20 para lo que no sea en Argentina, no tiene sentido. Mejor agarra, hacete 5 pantallas y listo. ¿Querés hacer placas? Hace un IC de carga. Trata de apuntar a las placas de iPhone. ¿Vean? No va a ser inmediato, pero seguramente en algún momento lo conseguís. Yo, hoy por hoy, si se fijan, por ejemplo, no quiero manotear un teléfono. Bueno, todos esos ahí, si les muestro las cajitas, son todos iPhone. Yo hoy por hoy hago placas de iPhone. Entonces, ¿qué pasa? Si hago placas de Android, que antes lo hacía por mayor, tenía que hacer 200.000 placas para poder hacer algo de plata por mes. Hoy por hoy hago una placa por día de iPhone y ya con eso gano 5 veces más que lo que ganaba antes. Entonces, la pregunta nuevamente, si es tal equipo, lo damos por muerto, lo devolvemos, va a depender en si podés permitirte elegir. Yo en su momento no me podía permitir elegir. Si había que reparar un J2 Prime por placa y conseguir un PMIC de Mercado Libre, lo tenía que hacer. Y le ganaba recontra poco, imagínense. Pero tenía que hacer 200 de eso porque no me quedaba otra. Entonces, espero haber sido claro. Va a depender de la etapa en la que estén. Pero siempre apunten a eso. Traten de tener, como le dice Miguel Espende, no sé si lo conocen, él le llama negocio boutique. Negocio boutique es, vos tenés un negocio común y un negocio boutique. Un negocio común hace reparaciones baratas, pero muchas. Un negocio boutique hace reparaciones caras, pero pocas. Entonces así puedes tener el costo más bajo, no hace falta que tengas local y demás. Me fui por las ramas, pero quizá les sirva. Quizá les sirva para tener un poco de norte y dirección en a qué apuntar. Tengo un G71, enciende solo el modo recovery, se apaga 5 segundos, dura encendido. Si enciende solamente el modo recovery, fíjate que no tengas en corto los botones de volumen. Puede ser eso. Si bien aprendí un montón de conceptos que lo voy a tener en cuenta, quisiera saber si es aplicable también. Sí, es aplicable. No entiendo la pregunta si es aplicable, pero sí. Este mismo dibujito, uno muy parecido, uso para diagnosticar equipos en vivo. De hecho, fíjense. Si se fijan acá, acá donde voy anotando todos los diagnósticos que hago en vivo con los chicos. Y a ver si lo tengo por acá. Este fue el de la semana pasada. Fíjense. Es el mismo dibujo. Tenemos el conector de batería, líneas principales, como dice ahí, el PMIC, líneas secundarias, y acá tenemos CPU y memoria. No se ve, ahí está. Conector de batería, IC de carga, PMIC, CPU y memoria. Es el mismo dibujito que acá. Pero está así, fíjense, o así, ahí está. Nada que si lo doy vuelta, bien se da vuelta. Pero con este mismo, sacamos los equipos. Fíjense, acá tengo la lista de equipos. Acá tengo la lista de equipos y todo le sacamos el diagnóstico. ¿Ven? O sea, si es aplicable, sí, es literalmente el protocolo que yo uso. Se los acabo de regalar. ¿De qué forma común te das cuenta para saber cuando tienen falla de PMIC? Básicamente, si vos tenés consumo antes, no vayas mucho a querer adivinar el integrado. Si tenés consumo antes de power, medí líneas principales. Si tenés consumo después de power, medí líneas secundarias. Es lo único que te puedo decir. Después de ahí, si vos encontrás un corto e inyectas, capaz que ahí vas a ver que te caliente el PMIC, que te caliente el IC de carga, que te caliente el IC de Wi-Fi. Pero anda a diagnosticar por líneas, no por integrado. Borneo schematic, multímetro fuente y práctica. Depende de tu estación de calor. Capaz que alguien preguntó por herramientas y no me sale la pregunta. Si alguien no sabe qué herramienta necesita para microsoldadura, en mi perfil les dejé un video, pero básicamente es trinocular, como este, así, porque no vas a hacer microsoldadura con un microscopio digital. O sea, si vos me das un digital, yo puedo hacerlo, pero no lo recomiendo para nada. O sea, si vos vas a jugar un partido de fútbol 5, vas a usar una pelota de fútbol, no una pelota de rugby. Entonces, usar un digital para microsoldadura es como jugar un partido de fútbol 5 con pelota de rugby. Podés, pero te complica la vida. Y los que nunca hicieron revaling van a pensar que ellos tienen la culpa. Van a decir, soy malísimo, cuando en realidad es por el microscopio.
inviertan en uno de estos. No, no es muy caro, o sea, se recupera con un par de de placas. O sea, perdón, pero no puedo encontrar el sentido de las personas que me dicen, no, yo no tengo Trino, no me lo puedo comprar. Una vez respondí a un chico por mensaje privado, me dijo, no, todavía no tengo Trino, quiero hacer microsolador, me dice, ¿tenés herramientas? No. Y bueno, compralo. Ah, comprámela vos si tanto decís, me dice. ¿Se enojó? Yo cuando compré el Trino lo saqué en 6 pagos y me acuerdo que eh, era como mis finanzas personales era pagar el alquiler de donde yo estaba alquilando, sacar para mis gastos que era nada y pagar la cuota del microscopio y no me alcanzaba para nada más, me acuerdo. Y lo saqué así. Entonces, es un tema delicado esto de decirle a alguien, che, no te lo estás comprando porque no tenés ganas o no te lo estás tomando en serio, pero es así. Eh, Eso nomás. O sea, le va a hacer falta trinocular, estación de aire, cautín, fuente y multímetro. ¿Bien? Trinocular, estación de aire, cautín, fuente y multímetro. Son las herramientas que tenés que tener. Si vos te querés dedicar a esto y sabes cuánto se puede ganar con esto y sabes todo, ¿por qué no vas a invertir? ¿Tenés miedo? ¿O no confías en vos? ¿O no confías en el modelo de negocio? ¿O no sabes que tenés potencial de hacer $100 por día? ¿Se dan cuenta? O sea, no, pasa que no tengo plata. Y sí, si no tenés herramientas para hacer plata, es común no tener plata. Salvo que tengas otro trabajo aparte. ¿Bien? Qué tema delicado, ¿eh? Qué feo. Pero si puedo despertar a alguien, vale la pena que alguien se enoje conmigo. Por temas laborales, casi me pierdo la clase. ¿Podría verla repetida? Sí, se puede ver repetida, va a quedar grabada 24 horas. Hacer CPU y memoria en Android, ¿es muy arriesgado? No, para nada, el equipo ya está muerto. Podés hacer lo que quieras. O sea, si el equipo está muerto y vos le haces CPU, más muerto que muerto no se va a ir. Solamente que tenés mucho riesgo de perder tiempo. No me refería a que si la memoria está muerta y que es Qualcomm no se puede cambiar. Ahí está, sí. Lo que preguntabas, Bebo, no tengo idea mucho en programación de Android, nunca me metí en el tema. ¿Algún consejo para verificar los IC de carga? Conectar la batería con 3,6 voltios, ponerlo a cargar y fíjate que en la salida del IC de carga tengas 4.2. Si hace eso, el IC de carga está bien. Otra forma de verlo es que tengas voltaje en el botón de power. Mayormente el IC de carga lo genera. ¿Qué más? ¿Tiene disponible algún curso para Android? No, exclusivamente para Android no. Pero fíjate que lo que enseño sirve para Android y iPhone. Tengo el club de microsoldadora que es una masa, pero no sé si abrir las inscripciones. Hace mucho que no las abro. Y últimamente me estoy enfocando en el programa más caro, donde es personalizado, que los acompaña por 6 meses, donde tiene una garantía que si no te sirve te devuelve la plata, todo el tema. Básicamente en el club de microsoldadora pagas 20.000 pesos por mes y tenés el curso, las preguntas, las llamadas uno a uno, o sea, un montón de cosas que es una ganga totalmente. Y después tenés la mentoría personalizada, donde ya es más personalizado, tenés más acceso a mí y sale $800. Obviamente es para gente que ya tenga herramientas, que ya tenga flujo de equipos y demás, y que ya esté generando y que quiere escalar con el celular y quiera buscar lo que son el promedio de $100 por día. El club, que es la parte económica, no lo estoy abriendo hace mucho, me estoy enfocando en los clientes más personalizados. Y si te vas a meter a este programa para hacer Android, no te dejo de entrar porque no quiero que nadie tire la plata. ¿Qué más? Yo tenía el diagnóstico, tenés un curso de recomendación. Si alguien cumple esos requisitos de que tiene trinocular, estación de aire, cautín, fuente, multímetro, tiene un negocio que ya le va bien, pero no quiere hacer más cambio de piezas, sino que quiere hacer reparación de placa, escríbame por privado que les digo cómo es que exactamente que los podría ayudar y vemos si califican para el programa. Pero los que busquen capacitarse y busquen algo más barato, no es por acá. Vean las clases gratis. ¿Cuál es la palabra clave para googlear? Pinout. A ver, ¿qué otra pregunta? Bien. Así que bueno, muchachos, por el momento no me sale, no me salen más preguntas. Cualquier duda que no haya respondido acá porque la salté sin querer o porque no me llegó, porque tiene un delay, la clase va a quedar grabada 24 horas en mi perfil. Vayan, dejen un comentario
y le respondo ahí con todo gusto. Acuérdense que el objetivo de la clase es que les sirva, ¿bien? Si se quedaron con dudas y no se pudieron sacar la duda ahora, aprovecha ahí, ¿bien? Estoy viendo si de casualidad cae algún comentario. Nada. Así que bueno, muchachos, los que busquen capacitarse y califiquen para este programa, escríbanme por privado. Los que no llegan a esa plata, sigan viendo las clases gratuitas, equípense y aprovechen esto al máximo, ¿bien? Los veo la clase que viene y de hecho, dentro de poco, quizás nos pasemos para YouTube, ¿bien? Estoy haciendo un par de pruebas. De hecho, ya finalizamos. Les quiero mostrar si es que puedo y si no, bueno, pero quería mostrar las pruebas que estaba haciendo por YouTube. Los que están ahí, ¿qué prefieren? ¿Instagram? ¿Seguimos por Instagram o nos vamos para YouTube? Contenido vertical, vivos por YouTube. Puedo conectar el trino. Ah, esa parte les va a gustar. Ustedes díganme. A ver si les puedo mostrar algún videito acá. Antes de irme quiero ver eso. De los que se quedaron al final, quiero ver si prefieren YouTube o Instagram. Y ya con esto cerramos. A ver quién gana. YouTube. Pasa que yo le agarré mucho cariño a Instagram, pero sí, es momento, ¿no? Ahí está. A ver. Déjenme ver si puedo mostrarles acá. Acá está. Miren. Este es un ejemplo. A ver, ¿todo dice en YouTube? ¿Todo dice en YouTube? Sí. No me deja. Bueno, les quería mostrar un ejemplo de cómo se ven los videos en YouTube. Así que bueno, muchachos, YouTube es más demandante en calidad. Sí, eso lo sé. Ya tenemos equipo, así que bueno. Muchachos, los veo el miércoles que viene. No sé qué clase vamos a dar, no sé qué plataforma vamos a usar. El tema es que acá vamos a estar. Muchachos, nos vemos, suerte.